Nunca pensé que una llamada así terminaría en silencio. Me llamo María Elena Ruiz. Tengo 56 años y vivo en Querétaro, México. Durante años mi vida giró alrededor de la iglesia, los cultos, las reuniones, las oraciones compartidas. Era una rutina que nos daba seguridad, un lugar donde aprendimos a confiar sin hacer preguntas. Allí nos enseñaron que obedecer era señal de fe y que la autoridad espiritual no se cuestiona. Yo creí en eso con todo mi corazón. Creí que cada invitación, cada vamos a hablar, venía desde el cuidado pastoral y no desde la sombra. Por eso, cuando escuché que habían llamado a las hermanas para reunirse con un líder, no sentí alarma. Me pareció normal, incluso necesario. Pero algo dentro de mí se quebró ese mismo día. Ese día entendí que no todas las reuniones son inocentes. Desde entonces, el silencio empezó a decir más que cualquier palabra. Escribe tu ciudad y tu país para que yo sepa hasta dónde está llegando mi voz. Deja tu like y suscríbete al canal para que estas historias no vuelvan a ser silenciadas. La iglesia siempre fue presentada como un lugar de orden y seguridad. Un espacio donde todo tenía un propósito y cada persona conocía su lugar. Desde que entré por primera vez, entendí que allí no se iba solo a orar, sino a aprender a comportarse, a hablar de cierta manera y, sobre todo, a no cuestionar. La comunidad se sentía unida, pero esa unidad tenía reglas claras, aunque casi nunca se dijeran en voz alta. La autoridad era profundamente masculino. Los líderes ocupaban el centro de todo, el púlpito, las decisiones, las palabras finales. Se les hablaba con respeto absoluto, casi con reverencia. Sus opiniones no se discutían, se aceptaban. Si decían algo, era porque Dios así lo había mostrado. Y cuando una idea se presenta como voluntad divina, cualquier duda parece un acto de rebeldía. Así aprendimos a callar nuestras preguntas antes incluso de formularlas. Las mujeres teníamos un lugar definido, no escrito, pero perfectamente entendido. Éramos las que servíamos, las que cuidábamos, las que sosteníamos la vida diaria de la iglesia sin hacer ruido. Se esperaba de nosotras obediencia, discreción y gratitud. Nos enseñaron que una buena mujer de fe no levanta la voz, no incomoda, no duda, que el silencio es virtud y la sumisión, una prueba de espiritualidad. Yo crecí espiritualmente dentro de esa idea y nunca la cuestioné. Había una cultura muy fuerte de respeto incuestionable hacia los líderes. No se les llamaba por su nombre, siempre con títulos. No se les interrumpía, no se les pedían explicaciones. Si algo no se entendía, se asumía que el problema era uno mismo, no el mensaje. Esa dinámica se repetía semana tras semana hasta volverse normal, tan normal que ya no se percibía como control, sino como orden divino. Entre las mujeres, el silencio se aprendía temprano. Se nos aconsejaba no meter la nariz donde no nos correspondía, no hablar de más, no repetir cosas delicadas, no hacer preguntas incómodas. Siempre había una frase bíblica lista para recordarnos que la lengua puede ser peligrosa, que el chisme es pecado, que la mujer sabia edifica con su silencio. Y así, poco a poco, aprendimos a callar incluso cuando algo nos inquietaba. La comunidad reforzaba ese comportamiento. Las mujeres más obedientes eran elogiadas, las más calladas, respetadas, las que nunca cuestionaban, puestas como ejemplo. En cambio, a las que preguntaban demasiado se las miraba con desconfianza. Se decía que tenían espíritu rebelde o que estaban confundidas. Nadie quería cargar con esa etiqueta, así que aprendimos a tragarnos las dudas y a sonreír. Yo misma defendí muchas veces ese sistema. Creí que así debía ser. Pensaba que el orden venía de Dios y que cuestionarlo era peligroso. Cuando veía cosas que no entendía, las guardaba en el corazón y seguía adelante. Me decía que no era asunto mío, que alguien más preparado, sabría qué hacer. Esa confianza ciega nos daba tranquilidad, pero también nos volvía vulnerables. En la iglesia se hablaba mucho de amor, de cuidado,
de familia espiritual, y eso hacía que todo pareciera sano desde fuera, pero ese amor tenía límites. No incluía la duda, no incluía la voz femenina cuando incomodaba, no incluía preguntas que pudieran poner en riesgo la imagen de los líderes. La armonía se mantenía a costa del silencio de muchos, especialmente de nosotras. Con el tiempo, ese silencio se volvió automático, ya no hacía falta que nadie nos lo pidiera, nosotras mismas nos censurábamos, pensábamos 2 veces antes de hablar, medíamos cada palabra, evitábamos ciertos temas, y eso se presentaba como madurez espiritual, como crecimiento, cuando en realidad era miedo aprendido. Mirando atrás, entiendo que esa cultura fue el terreno perfecto para lo que vino después, porque cuando te enseñan a no cuestionar, también te enseñan a no defenderte. Cuando te enseñan que callar es virtud, te dejan sin herramientas para reaccionar cuando algo está mal, y cuando la autoridad masculina es intocable, la voz de las mujeres se vuelve prescindible. En ese ambiente crecimos, confiamos y entregamos nuestra fe. Creímos que estábamos seguras porque obedecíamos, que estábamos protegidas porque callábamos. Nunca imaginamos que ese mismo silencio sería usado para ocultar cosas que jamás debieron esconderse, pero en ese momento, antes de que todo estallara, la iglesia seguía siendo para mí ese lugar donde nadie cuestiona, y donde yo tampoco me atrevía a hacerlo. Las hermanas eran mujeres como yo, fieles, obedientes, discretas, no destacaban por hacer ruido, sino por cumplir. Siempre estaban presentes, siempre dispuestas a servir, siempre con una palabra amable y una sonrisa contenida. No eran rebeldes ni problemáticas. Al contrario, eran de esas mujeres que la Iglesia suele poner como ejemplo, constantes, respetuosas, profundamente comprometidas con la fe. Las conocía desde hacía años. Compartimos bancas, oraciones, silencios. Las vi crecer espiritualmente, dentro de la misma estructura que me formó a mí. Nunca las escuché cuestionar a un líder, nunca las sexta levantar la voz, nunca buscaron protagonismo. Su fe se expresaba en actos pequeños, llegar temprano, quedarse después, ayudar sin pedir nada a cambio. Eran mujeres que creían de verdad. Cada una tenía su historia, sus cargas, sus luchas personales. Algunas eran madres, otras esposas, otras vivían solas, pero todas compartían algo en común o habían aprendido que obedecer era una forma de amar a Dios, que callar era señal de madurez espiritual, que confiar en la autoridad masculina era parte del camino. Nadie se los impuso con violencia, lo aprendieron como se aprenden las reglas no escritas, observando y adaptándose. Yo me veía reflejada en ellas, en su forma de hablar bajito, de pedir permiso incluso para opinar, de justificar siempre a los líderes antes que a sí mismas. Muchas veces pensé, así debe ser una mujer de fe, y por eso nunca sospeché que algo pudiera salir mal. Si ellas estaban tranquilas, si aceptaban, si confiaban, ¿quién era yo para dudar? Las hermanas no buscaban problemas, evitaban el conflicto, preferían la paz, incluso cuando esa paz significaba tragarse una incomodidad. Si algo no les cerraba, lo llevaban a la oración, no a la conversación. Si algo dolía, lo ofrecían como sacrificio. Esa mentalidad las hacía vulnerables, aunque en ese momento no lo sabíamos. Eran cercanas entre sí, se cuidaban, se apoyaban, se escuchaban en lo cotidiano, pero incluso, entre nosotras había límites. Había temas que no se tocaban, preguntas que se dejaban en el aire, porque todas sabíamos que ciertas cosas no se hablaban. No hacía falta decirlo, era parte del ambiente, y así, sin darnos cuenta, fuimos construyendo una red de silencios compartidos. Nunca las vi como víctimas, las veía como mujeres fuertes dentro de su fe, mujeres que resistían, que seguían adelante, y tal vez por eso me duele tanto recordarlas, porque no eran ingenuas ni débiles, eran creyentes, sinceras en un sistema que les pedía demasiado y les ofrecía muy poco a cambio. Cuando pienso en ellas ahora,
entiendo que su obediencia no venía del miedo consciente, sino del amor mal enseñado. Amaban a Dios, amaban a la Iglesia, amaban servir, y ese amor fue usado para pedirles silencio, confianza ciega, entrega total. Nadie les advirtió del riesgo, nadie les dijo que su voz también importaba. Yo compartí esa forma de creer. Por eso esta historia no la cuento desde afuera, la cuento desde adentro, desde alguien que caminó el mismo camino, que pensó igual, que obedeció igual. Podría haber sido yo, en muchos sentidos, fui yo, solo que con otro nombre y en otro momento. Las hermanas no levantaron sospechas porque nunca hicieron nada que las colocara fuera del molde, y ese molde, tan estrecho para las mujeres, fue el que las dejó sin protección cuando llegó el momento. Nadie pensó que necesitaban cuidado, nadie pensó que algo podía pasarles, porque eran buenas hermanas, y en ese ambiente, ser buena significaba no incomodar a nadie. Por eso me identifico tanto con ellas, porque no eran distintas, eran un reflejo de lo que nos enseñaron a ser, y cuando las llamaron para hablar con un líder, no dudaron, no sospecharon, no se defendieron, porque nunca se les enseñó que debían hacerlo. Hoy, al recordarlas, no puedo evitar preguntarme cuántas mujeres siguen caminando ese mismo camino, creyendo que su obediencia las protege. ¿Cuántas siguen pensando que callar es amar a Dios? ¿Cuántas se ven reflejadas en estas hermanas como yo me sexta reflejada en ellas? Eran mujeres fieles, como yo, y justamente por eso, su historia no es lejana ni excepcional, es cercana, es posible, es real, y merece ser contada. La llamada llegó como llegan muchas cosas dentro de la iglesia, sin ruido, sin alarma, sin sospecha. No fue directa, no fue urgente, no fue extraña, al contrario, fue presentada como algo completamente normal, de esas cosas que pasan todo el tiempo y que nadie cuestiona. El líder quiere hablar con ustedes, fue todo lo que dijeron, nada más, ninguna explicación clara, ningún motivo específico, y aún así, nadie sintió peligro. El tono fue pastoral, casi amable, no hubo órdenes ni presión evidente, sonó a cuidado, a interés espiritual, a acompañamiento. Se usaron palabras suaves, conocidas, tranquilizadoras. Se habló de orientación, de escucha, de apoyo, de conversar, y cuando una invitación llega envuelta en lenguaje espiritual, uno baja la guardia sin darse cuenta, porque nos enseñaron que rechazar ese tipo de llamado es señal de falta de fe. Recuerdo perfectamente el momento. Estábamos juntas cuando llegó el aviso. Una de las hermanas sonrió, como quien recibe una oportunidad de servir mejor. Otra asintió con respeto. Nadie preguntó para qué, nadie pidió detalles, no porque no importara, sino porque no estaba bien visto preguntar. Si el líder llamaba, se asumía que había una buena razón, y si no se explicaba, era porque no hacía falta. Yo misma pensé que era algo normal, que quizá necesitaba ayuda, consejo, apoyo en algún asunto interno. Nunca se nos ocurrió pensar en otra cosa. En ese ambiente, hablar con un líder siempre se presentó como un honor, no como un riesgo, algo que debía recibirse con gratitud y disposición. Así nos educaron, así aprendimos a reaccionar. No hubo advertencias, no hubo incomodidad, no hubo señales visibles de alarma. Todo parecía parte de la rutina espiritual. Las hermanas se prepararon con calma, ajustaron su ropa, recogieron sus cosas, se despidieron como cualquier otro día. Incluso recuerdo haber pensado que esa conversación podía ser algo bueno para ellas, algo que las fortalecería en su fe. El problema es que la normalidad también puede ser peligrosa cuando está construida sobre el silencio, porque cuando todo parece habitual, uno deja de estar alerta, y eso fue exactamente lo que pasó. Nadie vio peligro porque nadie estaba entrenado para verlo. Nos enseñaron a confiar, no a cuestionar, a obedecer, no a protegernos. El lenguaje usado fue clave. Nunca se dijo reunión privada, nunca se dijo asunto delicado, nunca se dijo a solas. Solo hablar.
una palabra simple, cotidiana, inofensiva, y en esa simplicidad se escondía todo, porque hablar, en ese contexto, siempre significó escuchar, aceptar, asentir, no debatir, no preguntar, no negarse. Las hermanas no dudaron, no porque fueran ingenuas, sino porque eran coherentes con lo que siempre se les enseñó. Si un líder llama, una buena hermana va. Si hay algo que decir, se escucha. Si hay algo que corregir, se acepta. Esa lógica estaba profundamente arraigada en nosotras, y por eso, cuando llegó la llamada, nadie sintió que algo pudiera salir mal. Recuerdo que una de ellas dijo algo como, será rápido. Otra comentó, seguro es algo espiritual. Comentarios simples, inocentes, que hoy resuenan en mi cabeza con un peso imposible de describir, porque en ese momento no sabíamos que esas palabras marcaban un antes y un después. No hubo despedidas largas ni miradas de preocupación. Nadie pensó que era necesario acompañarlas. Nadie imaginó que esa llamada no tendría un regreso normal. Yo la sexta alejarse con tranquilidad, con la misma confianza con la que yo misma habría ido si me hubieran llamado. Y eso es lo que más me duele reconocer, yo tampoco vi el peligro. La llamada fue el último acto de normalidad antes del silencio. Fue presentada como cuidado pastoral, pero escondía una asimetría de poder que nunca se nos enseñó a reconocer, porque cuando una autoridad masculina llama a mujeres acostumbradas a obedecer, la balanza ya está inclinada, aunque nadie lo diga en voz alta. En ese momento, todo parecía correcto, demasiado correcto, y justamente por eso, nadie sospechó, nadie preguntó, nadie se protegió. La llamada pasó como pasan tantas cosas dentro de la iglesia, envuelta en fe, sostenida por la confianza y sellada por el silencio aprendido. Hoy entiendo que el peligro no siempre llega con violencia visible, a veces llega con voz suave, con palabras espirituales, con invitaciones normales, y cuando nos damos cuenta, ya es tarde. Pero en ese instante, cuando dijeron que el líder quería hablar, nadie vio peligro alguno, ni ellas, ni yo, ni nadie. La última vez que las vi, nada parecía extraño. No hubo gritos, ni discusiones, ni gestos de alarma. Fue una despedida sencilla, casi automática, como tantas otras que habíamos vivido dentro de la iglesia. Gestos pequeños, cotidianos, tan normales, que hoy duelen al recordarlos. Si alguien me hubiera preguntado en ese momento si algo estaba mal, habría dicho que no, porque no había señales visibles. Todo parecía seguir su curso habitual. Recuerdo perfectamente la escena. Estábamos cerca de la salida, donde siempre nos deteníamos unos minutos antes de irnos. El murmullo de otras conversaciones llenaba el ambiente. Algunas personas reían, otras se despedían con abrazos rápidos. Las hermanas estaban tranquilas. Una acomodó su bolso en el hombro, otra alisó su falda con un gesto mecánico. Nadie mostraba nerviosismo, nadie parecía preocupado. Era una escena común, casi insignificante. Una de ellas me sonrió y me dijo que regresaría pronto. Otra comentó algo sobre el siguiente culto, como si nada fuera a interrumpir la rutina. Hablamos de cosas simples, el clima, un pendiente, una visita pendiente, conversaciones sin peso, sin profundidad, de esas que se olvidan rápido. Nunca pensé que esas palabras serían las últimas que escucharía de ellas en libertad. No hubo abrazos largos ni despedidas emotivas, no hubo presentimientos. Yo misma estaba distraída, pensando en mis propios asuntos, en mi casa, en lo que haría después. La sexta alejarse con paso tranquilo, sin prisa, sin mirar atrás. Caminaban como siempre, con la seguridad de quien cree que todo está en orden, y esa imagen se quedó grabada en mi mente. Hoy, esa normalidad es lo que más duele, porque cuando algo termina de forma violenta o evidente, al menos uno puede señalar el momento exacto de la ruptura. Aquí no, aquí todo se quebró en silencio, envuelto en gestos cotidianos. La despedida no tuvo dramatismo, no tuvo advertencias,
Y por eso fue tan cruel. Recuerdo que pensé, casi sin darme cuenta, que era bueno que hablaran con el líder, que tal vez recibirían orientación, apoyo, palabras de ánimo. Jamás imaginé que esa conversación marcaría una separación definitiva. Jamás imaginé que ese sería el último momento en que las vería sin miedo, sin carga, sin silencio impuesto. Si hubiera sabido que era la última vez, habría hecho algo distinto. Les habría dicho que no fueran solas. Les habría preguntado más. Les habría pedido que me avisaran al salir. Les habría dado un abrazo largo, de esos que no se dan cuando creemos que habrá un mañana igual. Pero no lo hice, porque no sabía, porque nadie sabía. Ese pensamiento me persigue hasta hoy. Si hubiera sabido que era la última vez, es una frase que se repite en mi cabeza como un eco que no se apaga, porque no se trata solo de no haber previsto el peligro, sino de haber confiado en un sistema que nos enseñó a no estar alertas, a no protegernos entre nosotras, a creer que todo estaba bajo control. La despedida fue breve, un gesto con la mano, un nos vemos, nada más. Nadie imaginó que ese nos vemos no se cumpliría. Nadie pensó que después de esa puerta cerrándose, vendría el silencio. Yo la sexta desaparecer entre la gente y seguí con mi vida, sin saber que algo irreversible acababa de comenzar. Con el tiempo, esa escena se volvió más pesada. Cada detalle adquirió un significado nuevo. La sonrisa, el tono de voz, la tranquilidad. Todo parecía ahora una ironía dolorosa, porque mientras ellas caminaban confiadas, yo me quedaba atrás sin saber que ya no habría regreso normal, ni explicaciones claras, ni despedidas conscientes. Esa fue la última vez que las sextas siendo ellas mismas. La última vez que las vi sin estar marcadas por el miedo. La última vez que compartimos una normalidad que yo creí eterna, y entender eso me rompió por dentro, porque no solo perdí su presencia, perdí la oportunidad de protegerlas, de advertirlas, de acompañarlas. Hoy sé que el peligro no siempre se anuncia, a veces se esconde detrás de despedidas simples, de rutinas normales, de gestos cotidianos, y cuando lo entendemos, ya es tarde. La última vez que las vi, nada parecía extraño, y justamente por eso, fue el momento más cruel de todos. El silencio no llegó de inmediato. Al principio fue apenas una ausencia leve, casi imperceptible, un culto sin ellas, luego otro, y después otro más. Nadie lo señaló abiertamente, nadie preguntó en voz alta, pero todos lo notamos. Nunca regresaron, y ese vacío empezó a pesar más que cualquier palabra. Al comienzo pensé que era algo temporal, tal vez una reunión prolongada, tal vez algún asunto personal. En la iglesia siempre se nos enseñó a no ser curiosas, a no sacar conclusiones. Así que me repetí lo mismo que todos repetían. Seguramente están bien, pero los días pasaban y su lugar seguía vacío. La banca donde siempre se sentaban permanecía intacta, como si el tiempo se hubiera detenido ahí. Con cada culto, la sensación se volvía más incómoda. Yo miraba instintivamente hacia la entrada esperando verlas aparecer, acomodarse, sonreír. Pero eso no ocurría. Nadie daba explicaciones. Nadie parecía sorprendido. El silencio empezó a sentirse antinatural, como si algo estuviera siendo evitado de forma consciente, y esa sensación me inquietó profundamente. Pasaron semanas, luego meses, y la ausencia ya no podía justificarse como algo pasajero. Las hermanas no solo dejaron de asistir a los cultos, desaparecieron por completo de la vida comunitaria. No llamadas, no mensajes, no visitas. Era como si nunca hubieran existido, y esa desaparición silenciosa fue lo que más me asustó. Empecé a sentir miedo, un miedo que no sabía explicar del todo. No era pánico, era una inquietud constante, una sensación de alerta que se instaló en mi cuerpo. Me preguntaba qué había pasado realmente en aquella conversación. Me preguntaba por qué nadie hablaba de ellas. Me preguntaba si estaba mal siquiera pensarlo. La confusión se mezclaba con la culpa. Intenté preguntar de manera discreta, comentarios suaves,
casi tímidos. ¿Has sabido algo de las hermanas? Las respuestas eran siempre las mismas, evasivas, cortas, incómodas. Algunos bajaban la voz, otros cambiaban de tema, algunos simplemente decían que era mejor no hablar de eso, y cada una de esas reacciones aumentaba mi ansiedad. La iglesia seguía funcionando como siempre, los cantos, las prédicas, las oraciones, todo continuaba con normalidad, como si nada hubiera ocurrido, y eso era lo más perturbador, porque mientras por dentro yo sentía que algo estaba terriblemente mal, por fuera todo parecía igual. Esa desconexión me hizo dudar de mí misma. Pensé que tal vez estaba exagerando, que tal vez mi mente estaba creando problemas donde no lo sabía, pero el silencio no miente, y ese silencio era demasiado grande, demasiado organizado, demasiado conveniente. Las hermanas no solo faltaban, habían sido borroso, nadie las mencionaba en las oraciones, nadie preguntaba por su bienestar. Era como si su ausencia fuera parte de un acuerdo no dicho, y eso me heló la sangre. Empecé a dormir mal, a repasar escenas en mi cabeza, la llamada, la despedida, las sonrisas. Todo adquiría ahora un tono distinto. Mi corazón se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Estaban bien? ¿Estaban a salvo? ¿Por qué nadie parecía preocupado? ¿Por qué yo sentía tanto miedo? La confusión era constante. Por momentos quería creer que todo tenía una explicación sencilla. Por otros, una voz interna me decía que algo grave había ocurrido, y esa voz no me dejaba en paz, porque no venía del miedo irracional, sino de la intuición que despierta cuando algo no encaja. Me sentí sola en mis pensamientos. No podía hablarlo con cualquiera, no sabía en quién confiar. Tenía miedo de ser vista como conflictiva, como alguien que duda, como alguien que no se somete, y ese miedo me paralizó durante mucho tiempo. Guardé mis preguntas, tragué mi inquietud, sonreí por fuera mientras por dentro me desmoronaba. El paso del tiempo no trajo respuestas, solo más silencio, y ese silencio se volvió opresivo. Ya no era solo la ausencia de las hermanas. Era la sensación de que algo se había roto en el lugar que yo consideraba seguro. Empecé a sentir que la iglesia ya no era refugio, sino un espacio lleno de cosas no dichas. Cada culto sin ellas era una herida nueva, cada banca vacía era un recordatorio, cada mirada esquiva confirmaba que había algo que no se podía nombrar. Y en medio de todo eso, mi fe comenzó a tambalear, no porque dejara de creer en Dios, sino porque empecé a preguntarme qué tipo de fe exige silencio frente a la desaparición de mujeres fieles. Nunca regresaron, y con su ausencia, se llevaron también mi tranquilidad. Dejaron preguntas abiertas, miedos nuevos y una confusión que ya no podía ignorar, porque cuando personas desaparecen en silencio dentro de un lugar que predica amor, algo está profundamente mal. Ese fue el momento en que entendí que el silencio no siempre es paz. A veces es una alarma que nadie quiere escuchar, y aunque todavía no tenía pruebas, algo dentro de mí ya lo sabía. Ese silencio escondía una verdad que daba miedo enfrentar. Las primeras explicaciones llegaron tarde y mal, no fueron claras ni directas. Fueron excusas, frases sueltas, dichas en pasillos, en voz baja, como si no merecieran demasiada atención. Es por su bien, fue lo primero que escuché. Lo dijeron con un tono tranquilo, casi compasivo, como si con esas 4 palabras bastara para cerrar cualquier duda, pero lejos de traer calma, esa frase me dejó un nudo en el estómago. Después vinieron las versiones oficiales, no anunciadas desde el púlpito, sino filtradas de boca en boca, cada una distinta, cada una incompleta. A algunos les dijeron que las hermanas estaban pasando por un proceso de disciplina espiritual, a otros, que habían sido enviadas a un retiro para reflexionar y fortalecerse, a otros más, que necesitaban descansar, porque estaban cansadas, confundidas, débiles en la fe. Ninguna versión coincidía del todo, y cuando las historias no encajan, algo no está bien. Lo más inquietante era la naturalidad con la que se decían esas cosas,
como si fuera normal que mujeres adultas desaparecieran de la comunidad sin despedida, sin comunicación, sin rostro, como si bastara con etiquetar su ausencia con una palabra espiritual para justificarlo todo. Disciplina, retiro, descanso, palabras limpias, suaves, casi piadosas, palabras que no explicaban nada, pero que servían para callar preguntas. Intenté entender. Me repetí que quizá no conocía todos los detalles, que tal vez la iglesia sabía algo que nosotros no, pero algo no encajaba. ¿Por qué si era disciplina? ¿Por qué tanto secreto? Si era retiro, ¿por qué no podían recibir visitas? Si era descanso, ¿por qué nadie podía hablar con ellas? Cada explicación abría nuevas preguntas, y ninguna respuesta llegaba completa. Noté también un cambio en el tono cuando alguien insistía demasiado. Al principio eran respuestas amables, luego, respuestas cortantes, finalmente, miradas incómodas. No es prudente hablar de eso. Confía en los líderes. No remuevas lo que Dios ya está tratando. Frases que no buscaban aclarar, sino cerrar la conversación, y ese cierre forzado fue lo que terminó de encender mi alarma interna. Me di cuenta de que las excusas no estaban hechas para informar, sino para tranquilizar sin explicar, para mantener la apariencia de orden, para evitar preguntas incómodas, porque si algo fuera realmente por su bien, no necesitaría tanto secreto. El bien no se esconde, el cuidado no se impone en silencio, y eso era lo que más me inquietaba. Empecé a observar las reacciones de los demás. Algunos aceptaban las explicaciones sin problema, otros asentían, con incomodidad, muchos preferían no saber. El miedo era palpable, nadie quería ser el siguiente en desaparecer del discurso oficial, nadie quería cargar con la etiqueta de rebelde o chismosa, así que las excusas cumplían su función, mantener a todos en su lugar. Yo, en cambio, no podía dejar de pensar en las hermanas, en su forma de ser, en su entrega. No eran mujeres problemáticas, no eran conflictivas, no eran rebeldes. Entonces, ¿por qué disciplina? ¿Por qué retiro? ¿Por qué descanso forzado? Nada de eso cuadraba con la realidad que yo conocía, y esa contradicción me dolía. Cada vez que escuchaba la frase "es por su bien", sentía que algo se cerraba dentro de mí, porque esa misma frase había sido usada muchas veces para justificar silencios, sacrificios y renuncias que siempre recaían sobre las mujeres. Siempre era por nuestro bien, siempre era para cuidarnos, siempre era para proteger la obra, y casi nunca era para escucharnos. Las versiones seguían cambiando con el tiempo, como si se ajustaran según quien preguntara. A veces era una cosa, a veces otra. Nunca había un comunicado claro, nunca un rostro visible, nunca una fecha, solo excusas flotando en el aire, sostenidas por la autoridad de quienes las decían, y eso me hizo entender que no buscaban verdad, sino control del relato. Empecé a sentirme incómoda incluso dentro del templo. Escuchaba las prédicas con otros oídos. Cuando hablaban de obediencia, ya no me sonaba igual. Cuando hablaban de confianza, me preguntaba en quién. Cuando hablaban de amor, pensaba en las hermanas aisladas, lejos, sin voz. Y esa disonancia me desgastaba. Algo dentro de mí sabía que las excusas eran una señal, no de cuidado, sino de encubrimiento, porque cuando una institución necesita justificar tanto una ausencia, es porque esa ausencia es incómoda, y cuando lo incómodo se cubre con palabras espirituales, el daño es aún mayor. Las primeras excusas no calmaron mis dudas, las multiplicaron, me hicieron sentir que estaba viendo una obra mal actuada, donde cada personaje decía una línea distinta, pero todos seguían el mismo guión: no preguntar, no insistir, no hablar, y yo ya no podía fingir que todo estaba bien. Fue entonces cuando comprendí que algo profundo se estaba ocultando detrás de esas palabras suaves, algo que no querían que viéramos, algo que no debía salir a la luz, y aunque todavía no tenía pruebas, mi corazón ya lo sabía. Cuando dicen que es por su bien, muchas veces es porque no quieren que se
Sepa la verdad. La prohibición no llegó escrita ni anunciada, llegó disfrazada de corrección espiritual. Al principio fue sutil, casi imperceptible, comentarios suaves, miradas largas, silencios incómodos después de una pregunta. No es correcto insistir, me dijeron una vez, con voz calmada, como si me estuvieran cuidando, pero en ese cuidado había un límite claro, no preguntar más. Cada intento de buscar claridad era recibido con una advertencia espiritual, no una amenaza directa, sino algo más efectivo, la culpa. Me recordaban que una mujer de fe debía ser prudente, que no todo necesitaba explicación, que Dios se encargaba de las cosas ocultas. No pongas en riesgo tu paz, no abras puertas al enemigo, cuida tu corazón. Frases que parecían consejo, pero que funcionaban como freno. La presión no siempre venía de los líderes, muchas veces venía de otras mujeres, mujeres como yo, formadas en el mismo silencio. Algunas me decían en voz baja que entendían mi inquietud, pero que no. Era bueno seguir preguntando. Otras eran más duras. Eso no nos corresponde. No seas problemática, confía y ya. Y así, poco a poco, el mensaje se repetía desde todos lados. Cala. Sentí como la culpa se instalaba dentro de mí. Cada pregunta me hacía sentir mal, como si estuviera fallando espiritualmente, como si dudar fuera pecado, como si querer saber fuera una traición. Empecé a revisar mis intenciones una y otra vez, preguntándome si estaba siendo orgullosa, rebelde, falta de fe, y ese cuestionamiento interno era agotador. Había un énfasis constante en la obediencia femenina. Nos recordaban que la mujer sabia no discute, no confronta, no expone, que nuestro rol era apoyar, no incomodar, que levantar preguntas era propio de espíritus conflictivos, y nadie quería cargar con esa etiqueta, porque en ese ambiente, ser vista como rebelde significaba quedar sola. El miedo empezó a crecer. Miedo a ser señalada, miedo a que hablaran de mí, miedo a que me cerraran puertas, miedo a perder el lugar que tenía en la comunidad. No era un miedo irracional, ya había visto cómo trataban a quienes se salían del guión. Miradas frías, distancia, aislamiento, y yo no quería convertirme en la siguiente. Me di cuenta de que la prohibición de preguntar no necesitaba imponerse con fuerza, estaba internalizado. Nosotras mismas nos autocensurábamos, pensábamos 2 veces antes de hablar, ensayábamos mentalmente cada frase, muchas veces decidíamos no decir nada, porque el costo parecía demasiado alto, y ese autocontrol era la prueba más clara de que algo estaba mal. Cada vez que alguien mencionaba a las hermanas, el ambiente se tensaba, el tema se cortaba, se cambiaba de conversación. Era como si existiera una línea invisible que nadie debía cruzar, y cuando alguien la rozaba, el sistema reaccionaba, no con gritos, sino con silencios estratégicos, con desaprobación sutil, con aislamiento emocional. La culpa espiritual era el arma más poderosa, porque no atacaba desde fuera, atacaba desde dentro, nos hacía sentir responsables por la incomodidad ajena, nos hacía creer que nuestro deseo de saber podía destruir la obra de Dios, que nuestra voz podía causar división, y ninguna mujer quería ser vista como la que divide. Yo empecé a guardar mis preguntas, no porque desaparecieran, sino porque me dolía expresarlas. Cada silencio era una pequeña renuncia, cada vez que callaba, sentía que traicionaba algo dentro de mí, pero el miedo seguía ahí, recordándome lo que podía perder si hablaba. Entendí que no solo estaban prohibiendo preguntas, estaban entrenándonos para no pensar en voz alta, para no unir puntos, para no incomodar al poder. Y cuando una fe necesita mujeres silenciosas para sostenerse, esa fe ya no es fe, es control. La idea de ser vista como rebelde me perseguía, porque en ese lugar, la rebeldía no se definía por acciones graves, sino por preguntas simples. Preguntar era desafiar, insistir era desobedecer, y desobedecer era alejarse de Dios, según ellos. Esa lógica estaba tan arraigada que costaba romperla,
Pero algo empezó a cambiar en mí. Cada intento de silenciarme hacía que mis preguntas se volvieran más fuertes por dentro. Cada frase que me pedía obediencia ciega despertaba más dudas. Porque si la verdad necesitaba ser protegida del cuestionamiento, tal vez no era verdad. La prohibición de preguntar no logró apagar mi inquietud, solo la hizo más consciente. Me di cuenta de que el miedo no venía de Dios, sino del sistema, que la culpa no venía del amor, sino del control, y que ser vista como rebelde tal vez no era el peor destino. Tal vez lo peor era seguir callando. Ese fue el punto en el que entendí que algo dentro de mí ya no aceptaba el silencio impuesto. Aunque todavía no me atrevía a hablar en voz alta, mi corazón ya había cruzado una línea invisible, porque cuando te dicen que no es correcto insistir, a veces lo más correcto es no dejar de preguntar. La búsqueda no comenzó como una decisión firme, sino como una necesidad silenciosa. No me levanté un día diciendo que iba a investigar. Simplemente empecé a observar, a escuchar con más atención, a unir pequeños detalles que antes había ignorado. Algo dentro de mí ya no podía aceptar las respuestas vagas. Así que, en silencio, empecé a unir las piezas. No podía preguntar abiertamente. Ya había entendido que hacerlo tenía consecuencias. Entonces opté por lo único que parecía seguro: conversaciones discretas, casi susurradas, en lugares donde nadie prestaba atención. Un comentario aquí, una pregunta suave allá, siempre con cuidado, siempre midiendo las palabras, siempre observando las reacciones antes que las respuestas. Algunas personas se abrían un poco cuando nadie más estaba cerca, bajaban la voz, miraban alrededor antes de hablar, decían frases incompletas, como si temieran que alguien pudiera escucharlas incluso después. Eso no fue como lo dijeron. Hubo cosas que se taparon. No es la primera vez. Nadie decía todo. Nadie se atrevía a ir hasta el final. Pero todas esas frases sueltas empezaron a formar un patrón inquietante. Lo más perturbador eran las versiones contradictorias. A cada persona le habían contado algo distinto. Para algunos, las hermanas se habían ido voluntariamente. Para otros, estaban siendo tratadas espiritualmente. Otros decían que habían sido enviadas lejos por su propio bien. Ninguna versión coincidía plenamente con otra, y cuando una historia cambia según quien la cuenta, deja de ser verdad para convertirse en estrategia. Empecé a anotar mentalmente fechas, nombres, lugares, quién dijo qué, cuándo lo dijo, en qué contexto. Me di cuenta de que ciertas palabras se repetían demasiado, como si fueran parte de un guión aprendido. Proceso, disciplina, restauración, palabras amplias, ambiguas, que podían significar cualquier cosa y, al mismo tiempo, nada concreto. También noté silencios demasiado precisos. Preguntaba por una de las hermanas y la conversación se detenía. Preguntaba por la otra y alguien cambiaba de tema. Preguntaba por la reunión con el líder y aparecía una incomodidad inmediata. Ese tipo de reacciones no son normales cuando no hay nada que ocultar. Y yo lo sabía. Hubo descubrimientos pequeños, pero devastadores. Cambios de agenda que no se explicaron. Registros que desaparecieron. Personas que dejaron de hablarse entre sí de un día para otro. Todo parecía inconexo, pero al mirarlo en conjunto, el dibujo era claro. Alguien había intervenido para controlar la información. No encontré pruebas materiales contundentes. No las buscaba. Lo que encontré fue algo peor: un sistema funcionando para borrar rastros sin dejar huellas. Nadie decía explícitamente qué había pasado, pero todos sabían que no debía decirse, y ese acuerdo silencioso era la prueba más clara de que algo grave había ocurrido. Cada descubrimiento aumentaba mi inquietud. Sentía una mezcla de miedo y confirmación. Miedo por lo que estaba entendiendo, confirmación de que mis dudas no eran imaginarias. Ya no se trataba de intuición, había un patrón, y ese patrón siempre terminaba en el mismo lugar: el poder protegido a cualquier costo. Las noches se volvieron largas. Mi mente repasaba conversaciones, gestos, frases entrecortadas.
Empecé a ver la iglesia con otros ojos, ya no como un refugio, sino como un espacio lleno de capas, capas de discursos, capas de silencios, capas de obediencia forzada, y debajo de todo eso, algo que no querían que saliera a la luz. Lo más doloroso fue entender que muchas personas sabían más de lo que decían. No eran ignorantes, eran temerosas, temían perder su lugar, su comunidad, su identidad espiritual, y ese miedo los mantenía callados, no por maldad, sino por supervivencia. Yo misma estaba atrapada en ese dilema. Cada pieza que unía me alejaba un poco más de la versión oficial, y con cada paso, sentía que cruzaba un límite invisible. Ya no podía fingir que no sabía, ya no podía volver atrás, porque una vez que ves el patrón, no puedes desverlo. La búsqueda silenciosa no me dio paz inmediata, me dio claridad, y esa claridad dolía porque confirmaba que el silencio impuesto no era casual, sino intencional, que las contradicciones no eran errores, sino cortinas de humo, que las hermanas no habían desaparecido por accidente, sino porque alguien decidió que era mejor así. Empecé a sentir una responsabilidad nueva, no solo conmigo, sino con ellas, porque mientras más entendía, más evidente se volvía que su silencio no era voluntario, y que el mío, si continuaba, sí lo sería. Unir las piezas fue como armar un rompecabezas sin imagen de referencia. Cada pieza encajaba lentamente, y cuando por fin sexta la forma completa, sentí un frío profundo. No había dudas ya, no había excusas suficientes. Había una verdad incómoda, sostenida por silencios y contradicciones. La búsqueda silenciosa me cambió, me quitó la ingenuidad, pero me devolvió algo que había perdido sin darme cuenta, la capacidad de confiar en mi propia percepción. Entendí que no estaba loca, que no estaba exagerando, que no estaba siendo rebelde, estaba viendo, y cuando una empieza a ver, ya no puede fingir ceguera, aunque duela, aunque asuste, aunque el precio sea alto, porque unir las piezas no solo revela la verdad, también te obliga a decidir qué vas a hacer con ella. El encubrimiento no fue un acto único ni evidente, fue un proceso, un movimiento lento y calculado donde cada pieza encajaba para producir el mismo resultado: silencio, no silencio natural, sino silencio impuesto, sostenido por advertencias suaves, por miradas que vigilaban y por una sensación constante de que algo no debía ser dicho. Todo empezó a girar alrededor de una idea clara: este tema no existe. Las tentativas por abafar el asunto fueron cada vez más visibles. No se hablaba de las hermanas desde el púlpito. Sus nombres dejaron de mencionarse en las oraciones. Nadie preguntaba públicamente por ellas. Era como si hubieran sido borradas de la memoria colectiva, y cuando algo se borra sin explicación, no es olvido, es decisión. Cada vez que alguien intentaba tocar el tema, la respuesta era inmediata, no con gritos, sino con advertencias. No es momento, eso ya se está tratando, no hagas suposiciones. Frases cortas, dichas con firmeza espiritual. El mensaje era claro: seguir insistiendo tendría consecuencias. No se especificaban cuáles, pero no hacía falta. El ambiente se encargaba de dejarlo claro. El aislamiento emocional comenzó de forma casi imperceptible. Personas que antes me saludaban con cariño empezaron a hacerlo con distancia. Conversaciones que antes fluían se volvieron breves. Algunas dejaron de buscarme, otras evitaban quedarse a solas conmigo. No me lo dijeron directamente, pero lo sentí en cada gesto. Yo era incómoda. Me di cuenta de que quien pregunta se convierte en sospechoso, no por lo que sabe, sino por lo que podría llegar a decir. Empecé a notar que me observaban, miradas largas cuando entraba al templo, silencios cuando me acercaba a ciertos grupos, cambios de tema cuando yo aparecía. No era paranoia, era una vigilancia sutil, pero constante. El encubrimiento también se sostenía con espiritualización. Todo se llevaba al plano de lo invisible, de lo divino. Si algo estaba mal, Dios lo corregiría. Si alguien había sufrido, Dios sanaría.
Si había errores, Dios los juzgaría. Esa delegación total a lo espiritual servía para no asumir ninguna responsabilidad humana, y así, nadie hacía nada. Noté que las advertencias ya no eran solo generales, algunas eran personales, comentarios dirigidos a mí, disfrazados de consejo. Cuida tu testimonio, no dejes que la duda te robe la paz, no te conviertas en instrumento del enemigo. Palabras duras envueltas en lenguaje piadoso, palabras diseñadas para asustar sin dejar rastro. El aislamiento fue creciendo, ya no me sentía parte de la comunidad, me sentía tolerado, pero no bienvenida, como si mi presencia fuera aceptada solo mientras no hablara, y esa condición era insoportable, porque me exigía negar lo que ya sabía, callar lo que ya había visto, fingir normalidad frente a una injusticia evidente. El silencio no era solo ausencia de palabras, era una atmósfera, un pacto no escrito que todos parecían respetar. Nadie preguntaba, nadie confirmaba, nadie contradecía la versión oficial, por confusa que fuera, y quien lo hacía, quedaba marcado. Yo lo estaba viviendo en carne propia. Me di cuenta de que el encubrimiento no necesitaba mentiras elaboradas, bastaba con desalentar la conversación, con cortar los vínculos, con generar miedo, porque el miedo hace el trabajo sucio sin que nadie tenga que ensuciarse las manos. Y eso era exactamente lo que estaba pasando. Comencé a preguntarme cuántas veces había ocurrido algo así antes, cuántas personas habían sido silenciadas sin que nadie lo notara, cuántas verdades habían sido enterradas bajo advertencias espirituales. Y esa idea me estremeció, porque entendí que no era un caso aislado, sino un mecanismo aprendido. El hecho de sentirme observada cambió mi forma de moverme, medía mis palabras, cuidaba mis gestos, pensaba 2 veces antes de acercarme a alguien, y odié sentirme así, porque ese no era el lugar de paz que me habían prometido, era un espacio de control disfrazado de fe. El encubrimiento también afectó mi relación con Dios. No porque dejara de creer, sino porque empecé a preguntarme cómo algo tan injusto podía justificarse en su nombre, y comprendí que Dios no estaba en ese silencio, que no estaba en esas advertencias, que no estaba en ese miedo. Lo que estaba allí era otra cosa. Llegó un punto en el que entendí que el encubrimiento no buscaba proteger a las hermanas, buscaba proteger una imagen, una estructura, un poder. Y en ese intento, sacrificaban personas sin remordimiento. Esa certeza me dolió más que cualquier rumor. Yo ya no era ingenua, sabía que me observaban, sabía que mis pasos eran medidos, pero también sabía algo más importante, el silencio. Que me imponían no podía borrar la verdad que ya había visto, podían aislarme, advertirme, vigilarme, pero no podían devolverme la ceguera. Todo era silencio y advertencias, pero en medio de ese silencio impuesto, algo dentro de mí empezó a hablar con más fuerza, una voz que ya no aceptaba callar, una voz que entendía que el precio del silencio era demasiado alto, y aunque el miedo seguía ahí, también crecía una certeza nueva, encubrir es elegir el lado equivocado de la historia. Mi despertar no llegó como una revelación repentina, sino como una ruptura interna lenta y dolorosa. Fue el momento en que entendí, con una claridad que ya no podía evitar, que el silencio también nos destruye. No solo destruye a quienes son callados, sino también a quienes aprenden a callar para sobrevivir. Y yo había sobrevivido demasiado tiempo sin darme cuenta del costo. Durante años confundí fe con aguante. Pensé que creer significaba soportar, aceptar, no incomodar. Me enseñaron que el sacrificio silencioso era virtud, que la obediencia era amor y que cuestionar era falta de espiritualidad. Yo abracé esas ideas con sinceridad, no por miedo consciente, sino porque así me formaron, así me enseñaron a ser una mujer de fe. Pero algo cambió cuando vi cómo el silencio era usado como arma, no para proteger a los débiles, sino para proteger a los fuertes, no para sanar, sino para ocultar. Entendí que el silencio no era neutral, tenía un peso, una dirección, una intención, y esa intención no
estaba alineada con el Dios en el que yo creía. Mi transformación comenzó con una pregunta simple y devastadora. ¿Qué tipo de fe exige que mujeres desaparezcan sin explicación? ¿Qué tipo de amor pide que miremos hacia otro lado cuando algo duele? Esas preguntas me acompañaron día y noche, y cada vez que intentaba ignorarlas, volvían con más fuerza. Empecé a separar cosas que durante años me dijeron que eran inseparables: Dios y la institución, fe y poder, espiritualidad y control. Descubrí que no eran lo mismo, que una puede existir sin la otra, que Dios no necesita estructuras que silencien para sostenerse, que la fe verdadera no se impone con miedo ni se defiende con amenazas. Ese proceso fue doloroso, porque aceptar esa separación implicaba reconocer que había confiado ciegamente, que había defendido un sistema que no defendía a las mujeres, que había repetido discursos que justificaban silencios injustos. Sentí culpa, una culpa profunda, pesada, culpa por no haber preguntado antes, por no haber insistido, por no haber protegido a quienes confiaron en el mismo sistema que yo. Me di cuenta de que mi silencio también había sido parte del problema, no porque yo hubiera causado el daño, sino porque lo había permitido, porque había aprendido a mirar sin ver, a escuchar sin oír, a sentir sin reaccionar. Y reconocer eso fue una de las experiencias más difíciles de mi vida espiritual. Lloré mucho en ese proceso, no solo por las hermanas, sino por mí, por la mujer que fui, por la fe que me enseñaron, por el miedo que normalicé. Sentí rabia, tristeza, vergüenza, pero también sentí algo nuevo: claridad, una claridad que duele, pero que libera. Entendí que Dios no estaba del lado del silencio impuesto, que nunca lo estuvo, que usar su nombre para callar conciencias es una forma de abuso espiritual, y que seguir participando de eso me alejaba más de Dios, no me acercaba. Esa comprensión cambió mi manera de orar, de creer, de mirar la fe. Mi despertar no significó perder la fe, significó rescatarla, quitársela a quienes la usaban como herramienta de control, dejar de ver a Dios como un juez que castiga preguntas y empezar a verlo como un padre que escucha el clamor de quienes son silenciados. Eso transformó todo. También entendí que el silencio prolongado deja heridas invisibles, no solo en las víctimas directas, sino en toda la comunidad. Nos vuelve desconfiados, temerosos, fragmentados. Nos enseña a sobrevivir, pero no a vivir. Y una fe que solo enseña a sobrevivir no es buena noticia. Aceptar todo esto implicó tomar responsabilidad, no para cargar culpas eternas, sino para no repetir la historia, para no volver a callar cuando algo no encaja, para no volver a justificar el dolor ajeno con palabras espirituales vacías, para no volver a confundir obediencia con fidelidad a Dios. Hoy sé que mi despertar fue necesario, que llegó tarde, tal vez, pero llegó, y aunque me dolió profundamente, también me devolvió algo que había perdido: la capacidad de escuchar mi conciencia sin miedo, de creer sin traicionarme, de entender que la fe verdadera no destruye, no silencia, no encubre. El silencio también nos destruye, sí, pero despertar nos devuelve la voz. Y aunque esa voz tiemble al principio, es la única forma de reconstruir una fe que no se base en el miedo, sino en la verdad. La decisión de hablar no fue inmediata ni fácil, fue el resultado de un conflicto interno constante, una lucha diaria entre el miedo y la verdad. Durante mucho tiempo, intenté convencerme de que callar era prudente, de que no era mi lugar hablar, de que alguien más, en algún momento, haría lo correcto, pero esa idea empezó a romperse cuando entendí algo que ya no pude ignorar: callar también era elegir, y yo ya no quería seguir siendo cómplice. El miedo era real, no era imaginario ni exagerado: miedo a perder mi comunidad, a quedarme sola, a ser señalada como rebelde, conflictiva o peligrosa, miedo a que mi fe fuera cuestionada, a que me cerraran puertas, a que mi nombre se convirtiera en advertencia. Ya había visto lo que pasaba con quienes insistían demasiado: el aislamiento, el silencio, el borrado, y sabía que hablar me pondría en ese mismo lugar.
pero la verdad también pesaba en el pecho, en la conciencia, en las noches sin dormir. Cada vez que pensaba en las hermanas, en su desaparición silenciosa, en las excusas, en el encubrimiento, sentía que algo dentro de mí se quebraba un poco más, porque ya no podía decir que no sabía, ya no podía fingir que no había visto el patrón, y cuando sabes, el silencio deja de ser ignorancia y se convierte en traición. Me pregunté muchas veces si valía la pena, si hablar realmente serviría de algo, si no sería mejor protegerme, seguir adelante, reconstruir mi vida lejos de todo eso, pero cada vez que intentaba elegir ese camino, algo dentro de mí se resistía, porque entendí que si yo, que había visto, que había unido las piezas, que había despertado, decidía callar, entonces nada cambiaría. La decisión llegó en un momento de profunda soledad, no fue anunciada ni compartida, fue una certeza silenciosa. Me miré a mí misma y supe que ya no podía sostener dos vidas, la que mostraba por fuera y la que cargaba por dentro. Contar esta historia no era un acto de valentía heroica, era un acto de supervivencia emocional y espiritual. Elegí hablar sabiendo que habría consecuencias, sabía que perdería personas, sabía que me juzgarían, sabía que muchos preferirían desacreditarme antes que escucharme, pero también sabía algo más importante: mi conciencia ya no soportaba el silencio, y vivir traicionándome era un precio demasiado alto. Al contar esta historia, no busco venganza ni exposición innecesaria, busco advertir, porque entendí que lo que pasó no fue un accidente aislado, sino el resultado de un sistema que se aprovecha del silencio femenino, de la obediencia aprendida, del miedo espiritual, y ese sistema sigue existiendo mientras nadie lo nombre. Esta narrativa se convirtió en una alerta para otras mujeres, para las que creen que hablar con un líder siempre es seguro, para las que fueron enseñadas a ir solas, a no preguntar, a no incomodar, para las que sienten que algo no está bien, pero no se atreven a decirlo. Quiero que sepan que no están exagerando, que su intuición importa, que su voz tiene valor. Hablar también fue una forma de romper el aislamiento, de decir, no soy la única, de tender una mano invisible a otras que están viviendo situaciones parecidas en silencio, porque el abuso espiritual se sostiene cuando cada una cree que está sola, que es la única, que nadie la va a creer, y eso no es verdad. Sé que mi historia incomodará, sé que muchos dirán que estoy dañando la fe, pero aprendí que la fe que se daña con la verdad no era fe, era miedo organizado. Dios no necesita cómplices, no necesita silencios forzados, no necesita mujeres calladas para sostener su obra. Mi decisión de hablar no me dio paz inmediata, me dio temblor, dudas, noches largas, pero también me dio algo que había perdido: coherencia, la posibilidad de mirarme al espejo sin bajar la mirada, de orar sin sentir que miento, de creer sin miedo. Hoy sé que hablar tiene un costo, pero callar tenía uno mayor, y ese costo lo estaban pagando otras mujeres, en soledad, en silencio, en la sombra. Yo no podía seguir siendo parte de eso, no podía seguir siendo cómplice de un sistema que se alimenta del silencio. Por eso hablo, no porque sea fácil, no porque no tenga miedo. Hablo porque el miedo ya no puede ser más fuerte que la verdad, y porque si esta historia logra que una sola mujer no vaya sola, no se calle, no se someta por miedo, entonces habrá valido la pena. Esta decisión marcó un antes y un después en mi vida. Ya no hay vuelta atrás, pero tampoco hay arrepentimiento, porque cuando una mujer rompe el silencio, no solo se libera a sí misma, abre un camino para que otras también se atrevan a hablar. Si te llaman a hablar, no vayas sola. Esa es la frase que hoy quisiera haber escuchado antes. Se la digo a las mujeres, a las madres, a las hijas, a las familias enteras que confían ciegamente porque creen que la fe siempre protege. No siempre es así. La fe verdadera cuida, acompaña y da luz. El miedo y el secreto no vienen de Dios. Quiero hablarte a ti, mujer, que creciste aprendiendo a obedecer antes que a preguntar.
A ti que te enseñaron que incomodar es pecado y que callar es virtud. A ti que confías porque te dijeron que así se agrada a Dios. Tu voz importa, tu intuición importa, y tu seguridad importa más que cualquier estructura humana. Si algo te pide silencio para existir, no viene de Dios. Quiero hablarte a ti, madre, que entregas a tus hijas a espacios que consideras seguros porque llevan el nombre de fe. Pregunta, acompaña, no te sientas culpable por proteger. Dios no se ofende cuando una madre cuida. Al contrario, el cuidado también es una forma de amor espiritual. Ninguna autoridad debería pedirte que apagues tu instinto para demostrar obediencia. Quiero hablarle también a las familias. La fe no debe separar ni aislar. La fe sana fortalece los vínculos, no los rompe. Cuando algo se vive en secreto, cuando se pide silencio, cuando se amenaza con culpa, eso no es espiritualidad, es control. Dios no actúa en la sombra ni necesita miedo para sostener su obra. A lo largo de esta historia aprendí una verdad que hoy quiero dejar clara: Dios no se esconde en reuniones a solas, ni en advertencias veladas, ni en silencios impuestos. Dios está en la luz, en la verdad, en la protección de los más vulnerables. Y cualquier sistema que actúe de forma contraria puede usar lenguaje espiritual, pero no representa el corazón de Dios. Si algo de este relato te incomodó, no lo ignores. La incomodidad muchas veces es una señal, no para atacar tu fe, sino para despertarla, para hacerte mirar con más atención, para recordarte que creer no es someterse al miedo, sino caminar en la verdad. Yo no cuento esta historia para sembrar desconfianza, sino para sembrar conciencia, porque el abuso espiritual se alimenta del silencio y del aislamiento, pero se debilita cuando las mujeres hablan, cuando las familias preguntan, cuando alguien dice esto no está bien. Si alguna vez te llaman a hablar y no te explican por qué, pide claridad. Si te piden ir sola, no aceptes. Si te dicen que no preguntes, aléjate. La fe que viene de Dios no teme a la luz ni a la compañía. La fe verdadera no te deja indefensa. Que este mensaje llegue a quien tenga que llegar, a la mujer que duda, a la madre que siente miedo, a la familia que necesita abrir los ojos. No estás sola, no estás exagerando, y no estás traicionando a Dios por protegerte. Si crees que la fe no debe dar miedo, comenta, no más silencio. Deja tu like para que este mensaje llegue a más mujeres que hoy viven con temor. Suscríbete al canal si crees en una fe sin abuso, sin control y sin secretos, porque cuando una mujer deja de callar, el miedo pierde poder, y donde la verdad habla, Dios no se ofende. Dios acompaña.